Hoy tenemos a Juan José Mura. La alegría grande es el especialista en glaucoma más importante que tiene nuestro vecino país de Chile. Y Juan José, ustedes ya lo conocen, y los que no lo conocen saben muchísimo de cine y sabe muchísimo de glaucoma. Así que con esa combinación es el mejor amigo para encontrarse en el país trasandino. Juan José, bienvenido. Una alegría tenerte con nosotros y bueno, espero que disfrutes nuestra compañía. Sí, una alegría ser presentado por Fernando. Eso es lo más importante del día, creo yo. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque tengo hartas cosas que contar. Traté de ajustarme a los tiempos, pero no se puede. Ustedes me cuentan si se ve. Sí, perfecto. Sí, ¿Ahora? perfecto, Juan José. Adelante nomás, el aire es Ya. tuyo. No hay conflicto de interés. Quería partir con este caso, que es una paciente joven de 29 años que hace 5 años y medio sufrió un accidente automovilístico. Y como ven ahí, tuvo múltiples heridas de párpado, tuvo una herida corneal penetrante con forma de U ahí. Ustedes la van a ver ahora, una especie de colgajo. Y a través de ese colgajo perdió el cristalino, el iris y parte del vitrio durante el trauma primario. En el trauma primario se suturó la córnea, como ven ahí, es la sutura de córnea, así quedó el ojo después, sin iris, sin cristalino, y finalmente lo reparamos, le pusimos un iris artificial, le pusimos un tubo de Berber, como ven ahí, ese es el aspecto final de la paciente, después de los tratamientos. Tiene un iris artificial con un lío plegable suturado de esclera con Coretex, que tiene 4 años y medio ya puesto, un tubo de Berber que está controlando la presión con PIOS de 14, con tratamiento médico combinado de orsolamida timolol, tiene 3 años y medio de operar, y logra una agudeza visual de 0,6 usando un lente de contacto en el ojo izquierdo. No se ha hecho aún la queratoplastia penetrante porque ve bastante bien. Ustedes se fijan, quería mostrar a este paciente solamente para decirles que después de un trauma grave como el que sufrió ella, con toda la pérdida prácticamente de todo el segmento anterior, uno puede hacer cosas y si va haciendo las cosas en la secuencia correcta y con los tiempos correctos, se pueden lograr súper buenos resultados. Hay que tener en claro la clasificación, digamos, el trauma, clasificarlo, esa es la clasificación clásica, ahí están los trabajos donde se hicieron las primeras clasificaciones, en abierto y cerrado, y vamos a ir discutiendo cada uno de los abiertos rápidamente. ¿Cuáles son los objetivos? Cuando uno tiene un trauma ocular abierto, el objetivo fundamental y principal es cerrar completa y herméticamente el globo ocular. Tener el menor astigmatismo y cicatriz posible, prevenir las complicaciones y pensar siempre en la rehabilitación visual, pensar en la segunda cirugía. Esto es como el pool, tienen que ir pensando en el tiro que les va a quedar después del tiro que están haciendo ahora. El cierre completo y hermético es súper importante porque es una de las cosas más importantes que influyen en el pronóstico y en las complicaciones que uno pueda tener. Fíjense ahí en esos dos puntos que se pusieron en la córnea para después seguir con la aspiración de la catarata, y fíjense cómo aparentemente filtra un poco ese chorro de PSS que sale por la córnea, muestra la filtración. Hay que tratar de disminuir el astigmatismo y la cicatriz. ¿Se fijan? Nos puede haber quedado muy bien la reparación y el sello, pero con esa cicatriz el paciente es prácticamente imposible que tenga una buena visión. Hay que prevenir las complicaciones de la cirugía que uno mismo le pueda provocar. Y en este sentido, lo único que quiero destacar son las complicaciones relacionadas con el cierre de la herida. El cierre de la herida es una cosa muy importante. La filtración de la herida es una complicación postoperatoria, yo diría la más frecuente, y la que genera mayores problemas. Tienen que saber que los pacientes que consultan más tardíamente son los que tienen más riesgo de filtración postoperatoria de la herida y, por supuesto, de endoftalmitis, y el manejo rápido, y esto es muy importante, meticuloso de las heridas en el trauma ocular abierto pueden reducir las complicaciones. Y como les decía, lo cuarto más importante es la rehabilitación visual, siempre pensar en la segunda cirugía. Aquí vamos a hablar de una cosa un poco distinta, que es esto, que es las piezas faltantes del rompecabezas, como le digo yo, que es el tratamiento del dolor. Durante mucho tiempo nosotros tenemos claro que la inflamación provoca dolor, ¿no es cierto? Pero últimamente se ha estado destacando el hecho de que el dolor provoca inflamación. Y se ha visto que una vez que
se produce el estímulo doloroso, se produce liberación de factores por el tejido target, digamos, que producen vasodilatación, aumento de permeabilidad capilar y aumento de la producción y liberación de mediadores inflamatorios. En este sentido es súper importante el uso de los antiinflamatorios no esteroidales tópicos para disminuir el dolor y la respuesta inflamatoria. Y lo otro que es muy importante, como vemos en la foto de la derecha abajo, es siempre, aunque esté muy apurado, aunque sea el último paciente, aunque se quieran ir para su casa y hayan operado 20 pacientes antes, es siempre enterrar todos los nudos, porque las suturas de nylon que no están enterradas y los nudos hacia afuera van a provocar mucho dolor y por eso van a causar inflamación. Este, aunque no lo crean ustedes, es un paciente operado de PRK en el día 4. ¿Por qué está tan feliz? Porque no le duele. Y el esquema que usan esos pacientes es usar una combinación de ketorolaco tópico 3 veces al día y ketorolaco oral. Nosotros tenemos acá una formulación que se llama Ketanor XL, que significa sublingual, digamos, que se dan una vez al día. Son 30 miligramos sublinguales, en la caja vienen 4, y yo generalmente los hago partir el día antes de la cirugía, y con eso, asociado al uso de antiinflamatorios no esteroidales, disminuye sustancialmente el dolor y la inflamación. Y eso es muy importante. Los pacientes tienen que tener el menor dolor posible. ¿Por qué? Porque por un lado va a disminuir la inflamación y por otro lado va a permitir que ustedes los examinen de mejor forma y poder detectar todas las complicaciones que estén dando vuelta, que de otra manera son bastante difíciles, especialmente en los niños. Y por último, no olvidar nunca olvidar enterrar los nudos de las suturas siempre. Enterrar los nudos de las suturas siempre. Hay que tratar el dolor entonces y disminuir la inflamación lo más posible. Y por último, como les decía, la rehabilitación visual es el objetivo final que tenemos cuando tratamos un trauma ocular. Por lo tanto, siempre hay que estar pensando en la segunda cirugía. A veces no es tan claro como ahí lo que pasó y lo que quedó, por lo tanto, yo les recomiendo siempre hacer un dibujo de qué fue lo que hicieron, dónde pusieron la paracentesis, cuánto les quedó de iris, cuánto les quedó de cápsula, dónde se puso la sutura, qué tipo de sutura se usó, un esquema básico que permita después buscar esas estructuras y poder trabajar en la rehabilitación final visual del paciente. Documentar entonces la forma específica que se hizo, hacer un dibujo y siempre estar pensando en la persona que va a hacer la reparación secundaria. En la evaluación inicial, siempre hay que pensar el mecanismo del daño, eso es muy importante, el grado de la lesión, y aquí hay una cosa que olvidamos y lo traigo a colación porque vimos justamente un paciente la semana pasada que hay que descartar un cuerpo extraño intraocular. No voy a hablar de la infección porque el doctor Pellegrino va a hablar después de infección, pero esa es la otra cosa que hay que descartar, pero por el lado mío lo que les recomiendo es siempre descartar un cuerpo extraño intraocular como se ve ahí, ¿se fijan? Ahí está el cuerpo extraño intraocular, siempre en pacientes que tengan compromiso de conciencia, en niños, en pacientes que hayan estado trabajando, golpeando metal con metal, en pacientes que tengan heridas palpebrales, especialmente si tienen heridas palpebrales que sean transfixiantes, hay que pedir una radiografía simple con 2 proyecciones, antero, posterior y lateral, porque en alguna de las proyecciones se puede perder el objeto. Aquí vamos a hablar un poquito cortito del síndrome enmascarado, que son, digamos, cuadros inflamatorios secundarios a patologías a que no nos hemos dado cuenta. Y eso yo les decía, siempre en estos pacientes sospecharlos, trauma de alta energía, metal con metal, accidente automóvil, compromiso de conciencia y niños. Aquí un ejemplo, paciente 47 años, estaba martillando metal con metal, consultó en febrero de este año por un cuerpo extraño corneal y se indicó ungüento y sello para la casa, todo bien. El paciente afortunadamente comenzó con un dolor de cabeza en noviembre y dentro del estudio que le pidieron un TAC por el estudio de la cefalea y en el TAC aparece eso. ¿Y qué es lo que tenía el paciente? Yo no sé cómo se les pasó en realidad, pero está bastante obvio. Tenía una herida en la córnea muy pequeña, una herida en el iris, que probablemente ahora se hizo mucho más notoria,
y un cuerpo extraño intracristaliniano metálico. Este es otro paciente, 37 años, estaba trabajando con un martillo Hilt, que son esos martillos neumáticos. Según él, le saltó concreto en el ojo izquierdo y consultó por visión borrosa. Se veía todo tranquilo en el segmento anterior, salvo esa pequeña hemorragia en el limbo. Y por el antecedente le hicimos el examen completo, incluyendo gonioscopía, y la gonioscopía mostró eso, un cuerpo extraño metálico impactado en el ángulo. Aquí vamos a ver este video, que es el video más antiguo que tengo de una cirugía, que es del año 2002, y van a ver que después de la peritomía encontramos esa pequeña herida limbar, que debe tener aproximadamente, no sé, 0,8 milímetros, 0,5 milímetros. Ese día la fuimos agrandando con un cuchete de 15 grados. Ahí, después lo agrandamos hacia el otro lado. Voy a levantarlo un poquito porque aquí es un poquito fome. Le pusimos unas riendas para abrir esa herida y fuimos tratando de abrirla mecánicamente. Luego le pusimos un magneto. Y fíjense lo que ocurre. ¡Pum! Sale el cuerpo extraño metálico de 2,5 milímetros que estaba impactado en el ángulo y entró por una herida de menos de 1 milímetro, y que si no lo hubiésemos visto, hubiésemos podido llegar a una de las complicaciones más graves que uno ve en el trauma ocular. Por lo tanto, descartar aquí el grado de sospecha, siempre sospechar trauma de alta energía, accidente automovilístico, lesiones bilaterales, niños comprometidos de conciencia, heridas palpebrales, especialmente las heridas palpebrales transfixiantes. ¿Y por qué es importante eso? Por este cuadro que es la siderosis bulbi. Aquí, mira, el paciente nuestro era uno de 37, uno de 47, y este publicado es uno de 57. Que el cuadro, como ustedes ven, es básicamente el mismo. Estaba taladrando metal, le saltó un cuerpo extraño corneal, no le encontraron ninguna otra cosa, lo mandaron para la casa y a las 11 meses consultó por una disminución de visión y disminución de la visión nocturna. Y cuando lo encontraron en el cristalino ese típico color anaranjado que se empieza a ver en la siderosis bulbi, y el electroretinograma mostraba evidencia de daño retinal y esa era la causa de la pérdida visual. Por lo tanto, siempre sospechar un cuerpo extraño intraocular metálico en los casos en que yo les dije. Siempre examinar a ambos ojos y siempre sospechar en heridas palpebrales, especialmente las heridas palpebrales transfixiantes. Otra cosa súper importante cuando se enfrentan a un trauma ocular es la agudeza visual, porque sabemos que pacientes van a tener buena agudeza visual y sabemos que pacientes van a tener mala agudeza visual de acuerdo a los factores pronósticos. Si tienen DPA o si tienen una herida más de 4 milímetros o de 10 milímetros posterior al limbo, es imposible que tengan buena visión. O si tienen un alambre enterrado ahí, como se ve, si no es un instrumento, es un alambre que está enterrado en el ojo, va a ser muy difícil que obtengan una buena visión. Y por eso la recomendación es registrar siempre la agudeza visual y registrar idealmente la agudeza visual frente a un familiar. Porque los familiares, después que queda la escoba y que los pacientes pierden el ojo o no ven nada por el ojo, dicen, no, si mi tío veía, mi mamá veía antes de que lo operaran. Por lo tanto, siempre registrar la agudeza visual, idealmente tomar fotos del paciente y tratar de registrar la agudeza visual frente a un familiar. Respecto a las suturas y respecto a las heridas, hay cosas que son básicas y que tenemos que aprender desde que somos muy chiquititos. Primero, cuando pasan un punto en la córnea, tienen que entrar perpendicular a la herida. Eso quiere decir en 90 grados, como se ve ahí. Hay que penetrar en forma simétrica en ambos bordes. La profundidad alrededor del 90% del espesor corneal. Yo sé que me van a preguntar después acerca de la herida asfixiante, así que voy a dejarlo pendiente para la respuesta. Todos los nudos, como dije, deben ser recortados y enterrados, y por supuesto debe reemplazarse todas las suturas sueltas. La sutura óptima tiene que sellar la herida, tiene que quedar impermeable, digamos, y que no pase agua a través de ella, minimizar la edema postoperatorio, minimizar la formación de cicatriz, minimizar la interferencia con la curvatura corneal y minimizar las complicaciones tardías, por ejemplo, la formación de sinequias. Cuando hay heridas, laceraciones, o que son heridas que son de
de espesor incompleto, tenemos de dos tipos, las que son estables y las que son inestables. Las estables se pueden manejar como las que vemos en la fotografía, con un lente de contacto, y las inestables van a requerir sutura. El lente de contacto, como sello, digamos, está indicado en caso de lesiones corneales pequeñas, con los bordes bien apostados y que no provoquen apertura de la herida. Por ejemplo, como lo que vemos ahí, una herida laminar, que se ve bastante ordenadita, con un lente de contacto encima. Ahí. Pero acá, para ese tipo de heridas que abren los bordes, no podemos tratar de estabilizarlas solamente con lente de contacto y vamos a tener que utilizar suturas. Para las heridas no desplazadas o biseladas que tengan menos de 3 milímetros, podemos usar lente de contacto. Recordemos que lo hacemos todos los días de repente cuando quedan pacientes que la herida operatoria de catarata filtra un poquito, le ponemos un lente de contacto, se lo sacamos al otro día y con eso arreglamos el problema. Para las heridas que tengan lo afortunado de ser biseladas y que se cierren solas y que tengan menos de 3 milímetros, 2 milímetros, podríamos usar también un lente de contacto. Si son inestables, significa que tengan mayor de 3 milímetros sutura, y los niños tenemos que considerar las heridas siempre inestables. ¿Por qué? Porque el niño no se va a quedar tranquilo, probablemente el lente de contacto le va a molestar, se van a meter los dedos en los ojos, juegan, son niños y van a responder distinto que los adultos, por lo tanto yo en los niños recomiendo siempre suturar. Y en los niños, si tenemos la oportunidad, suturar con Vicryl 10-0, porque así nos evitamos tener que retirar los puntos y nos evitamos una anestesia general. Cuando las heridas son puntiformes, con pérdida pequeña de tejido central, o son estrelladas, y uno las termina de suturar y como que le falta un pedacito al medio y es imposible cerrarla, o laceraciones que son menores de 2 milímetros que no cierran de forma espontánea, tenemos la posibilidad de usar cianocrilato. Cianocrilato existe, tanto oftalmológico como dermatológico, para uso médico. Como ustedes saben, se empezó a usar en la guerra para cerrar las heridas de los soldados, pero no es tan fácil de conseguir, y tenemos nosotros, aunque no lo crean, esa posibilidad que está apareciendo ahí a la derecha, que es la gotita. La gotita funciona igual de bien porque de hecho es lo mismo, es cianocrilato, y aquí les voy a mostrar cuál es la técnica cuando tenemos esas heridas pequeñitas. El cianocrilato, ¿qué gracia tiene? Uno, que no se adhiere al plástico, no pega plástico, y eso es una cosa que podemos usar a nuestro favor. Hay que secar la herida con un Wexel. ¿Por qué? Porque el cianocrilato reacciona con el agua. Entonces tenemos la herida seca, como vemos ahí, la estamos secando, ponemos la gota sobre la superficie seca, al contacto con el humor acuoso se solidifica y se cierra la herida. Voy a mostrarles aquí cómo es la técnica de hacerse. Hay que tener las cosas que están nombradas allá. Trépanos, yo les voy a recomendar que se hagan amigos de los dermatólogos, porque los trépanos dermatológicos son de gran utilidad para la oftalmología. Para una de las cosas que se usan estos trépanos es para trepanar un círculo de plástico, como ven ahí, esos 3 círculos encima de la cosa verde. Ponemos un poquito de gel, sacamos el cianocrilato con una aguja tuberculina, lo podemos usar cianocrilato gordita común y corriente. La tórula, se le pone un ungüento o gel. Con ese gel se adhiere el círculo plástico. Hay que usar lo menos posible de todas las cosas. Se adhiere el círculo plástico. Como ven ahí, en el dibujo de la izquierda, está la varilla, el gel, el disco plástico, y sobre ese disco se pone una ínfima cantidad de cianocrilato. Y después, ¡pum!, sobre la córnea. Y se deja ahí unos segundos. Como el cianocrilato no se pega al plástico, después podemos sacar el plástico y sobre eso poner un lente de contacto. Como ven ahí, ese es el resultado final, plano y bien ordenado, utilizando esta técnica. El resultado es temporal, pero es efectivo, evitar la adherencia del lente de contacto con el parche, por eso hay que poner idealmente muy poco cianocrilato, y siempre usar antibiótico tópico profiláctico. Si las heridas son mayores de 2 a 3 milímetros con desplazamiento, heridas con pérdida de tejido corneal, heridas con compromiso de iris, ya tenemos que entrar a la sutura. Y aquí viene el primer consejo. Hay que limpiar cuidadosamente los bordes de la herida. Limpiar cuidadosamente los bordes de la herida. Las caras internas hay que limpiar. Hay que preservar todo el tejido corneal, no recortar, no ponerse imaginativo. Tomar todo el tiempo necesario para ordenar, estirar los pliegues y estirar todos los dobleces, porque la córnea está ahí.
Y reemplazar un pedazo de córnea que uno saque, como les digo, es muy, muy difícil. Hay que tener claro cómo funciona el astigmatismo corneal. Si las heridas son circunferenciales, van a tender a aplanar el eje perpendicular a la incisión, como son las incisiones limbales relajantes. Por otro lado, si las heridas son radiales, van a aplanar ambos ejes, como son el efecto que se obtenía con la esclerotomía radial. El efecto de las lesiones y de la reparación en el astigmatismo corneal, como vemos, la herida no suturada se abre como una válvula y la córnea se tiende a aplanar. La parte suturada de la córnea se aplana y con eso la parte central se agudiza y el vértice se aleja de la herida, como vemos en el dibujo. Por eso tenemos que tratar de hacer las suturas lo más ordenadas posible. Aquí vamos a ver algunos efectos de la sutura, como son el efecto de compresión, el efecto de eversión inversionística y el efecto de torsión y ferulización. Yo sé que a nadie le gusta la física, pero es súper importante para las suturas. Yo siempre cuando uno empieza a suturar, está ahí todo tiritón, no sabe qué hacer, no sabe cómo poner los puntos, y eso generalmente es porque llega en pelota a la cirugía. Uno debiera manejar la parte, perdón por el en pelota, llega sin conocimientos previos, debería decir. Llega sin conocimientos previos de la cirugía. Uno debiera manejar la teoría de la sutura antes de ir a operar. Y eso es re fácil, hay un montón de libros, yo les puedo prestar los libros, les puedo mandar, hay un libro que se dedica exclusivamente a suturas corneales, que es súper bueno, y están prácticamente casi todos los esquemas que les estoy mostrando acá. Primer concepto, efecto de compresión. El largo de la sutura debe ser mayor que la separación entre las suturas. Y eso se ejemplifica ahí con que A tiene que ser mayor que B, que es la separación de la sutura, para que quede autosellante. Si A, o sea, el largo de la sutura, es menor que B, la separación de la sutura, vamos a tener filtración por la herida. Y como ustedes ven ahí en el esquema, es bastante sencillo de entender. Y ese es el primer concepto que tienen que tener. Las suturas deben ser más largas que las separaciones entre ellas para evitar que filtren. Segundo, la sutura continua provoca dos cosas. Eversionística, que se eleve el tejido entre la sutura, e inversión del tejido con el punto que cruza por arriba en la superficie. Aquí vamos a ver más claro con el esquema, el punto que pasa con el estroma tiende a tirar el tejido hacia arriba y el punto que pasa por la superficie tiende a tirar el tejido hacia abajo. Los puntos separados tienen la misma tendencia a inversión y eversión y por eso es que son más ordenaditos que los puntos corridos. El punto estromal es el que está estabilizando. Si miramos acá, la que tiende a torsionar el tejido es la sutura que va por encima. Esa es la que tiende a mover, la que va por encima. Esa. Y lo que ocurre es eso, fíjense ahí. Tiende a torsionar y la superficie queda con esa forma, esa curvita como jorobas de camello. ¿Cómo lo podemos evitar? Poniendo el punto estromal oblicuo. Porque con eso disminuye el vector y fíjense ahí, ponemos el punto estromal oblicuo y la herida queda más lineal y evitamos los efectos, disminución del efecto de eversión y de inversión. Los puntos separados oblicuos provocan dehiscencia de la sutura por torsión y esos puntos tienen que cambiarse. Ese punto de ahí está mal puesto y por supuesto hay que cambiarlo. Las heridas lineales hay que inspeccionar las aceleraciones son oblicuas o perpendiculares, las suturas compresivas largas y profundas en la proximidad del limbo y las suturas de posición más cortas y superficiales en la parte central. Aquí vamos a ver, los puntos pequeños y cortos aplastan la córnea central y crean una curva en la córnea paracentral. Y te queda ese engendro que está en el dibujo de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer puntos largos en la periferia y cortos en el centro. Y eso resulta en una curvatura de la córnea más normal. Como vemos ahí, largos en la periferia y más cortos hacia el centro. Largos en la periferia y más cortos en el centro. Y eso hace que la curvatura sea más normal. Las heridas lineales como esas dobles hay que hacerla cada uno por separado. Primero las periféricas, luego las centrales y después terminar con la común. La sutura debe ser simétrica, como vemos aquí. A igual a B. Si A es distinto de B, se va a producir un cabalgamiento de la herida, como vemos ahí. Eso es incorrecto. Y en las heridas de este tipo, tienen que ser simétricas
en relación a la cara interna, no a la cara externa. Si es con relación a la cara externa, fíjense que están tomando muy poco tejido de un lado y tiende a cabalgarse terriblemente. Y si la sutura es simétrica en relación a la cara interna, o sea, C igual a D, se produce una sutura que es mucho más estable y que no se cabalga. Las laceraciones o heridas estrelladas con pérdida de tejido más grandes que nos sirven para el cenucleato, como por ejemplo ese clavo que tenemos en el ojo ahí, o que sea muy grande para sutura interrumpida que te va a provocar una deformación muy grande en la córnea, hay que hacer un injerto de parche. Y aquí viene otro uso para los trépanos de dermatología. Se hace un injerto laminar tectónico chiquitito. Fíjense. Ese es el resultado final. Aquí les voy a mostrar un videito. Si bien la patología es otra, igual se puede utilizar. Acordarse siempre, viscoelástico, idealmente soft gel, para mantener el espacio y separar los tejidos. Con el trépano dermatológico, aquí es creo que es de 3 milímetros, se marca y después se realiza una disección laminar hasta que nos quede un botón. Ahí está el botón, como ven ahí, con los bordes bastante regulares. Luego se trepana la córnea donante y se sutura. Y esa solución incluso puede quedar permanente o finalmente pasar a otro tipo de cosas. Aquí la recomendación es guardar tejido corneal, los rodetes de los injertos. Lo ideal para esto son los parches que quedan de los de SEC, de los de IMEC, y acordarse de ir a la dermatología, hacerse amigo del dermatólogo o robarse unos pocos trépanos para tenerlos, porque te van a servir tanto para los parches con cianocrilato como este parche corneal laminar tectónico para penetrantes pequeños. Las laceraciones estrelladas, hay que acordarse siempre también del cabalgamiento que se produce en las heridas cuando uno pasa puntos profundos y superficiales. Por eso aquí la idea de hacer esas incisiones y poner la sutura a mitad del trayecto corneal, como vemos en el dibujo de la extrema derecha, permite que la herida se mantenga mucho más estable y no se tiendan a levantar las puntas. Aquí tenemos otra técnica que vamos combinando la sutura de tal forma que el punto que pasa por encima pasa por el ápice de la estrella y con eso logra que se mantengan en buena posición. Suturas separadas se pueden hacer, o una sutura en jareta, como vemos ahí, para cerrar la última porción cuando no se ha perdido tejido. Las ventajas de la sutura continua es que distribuye uniforme la tensión, pero la desventaja es que la tensión no puede variarse en puntos seleccionados, y esto es importante porque en el trauma las heridas no son construidas por uno, las heridas son irregulares. Entonces, de repente, las tensiones que hay que poner no son iguales en todas partes y por lo tanto hace difícil el control del astigmatismo. Tiende a linealizar una herida irregular o curvilínea, distorsionándola. Por tanto, para el trauma, yo en general no recomiendo hacer suturas continuas, a menos que esté muy a caballo en la sutura, sino que hacer suturas separadas. Que las ventajas es que tienen el mejor control del astigmatismo, es fácil la extracción del punto, tú puedes reemplazar un punto en el postoperatorio en que no haya quedado bien puesto, que se corte, que le pase cualquier cosa, tiene una zona de compresión adecuada, y la desventaja es que es difícil que todos los puntos tengan la misma tensión, obvio, porque cada uno va a tener una tensión distinta, pero uno con el tiempo y la experiencia lo va logrando. El nylon, la ventaja es que tiene una alta seguridad de cierre, tiene una muy buena tolerancia, mínima reacción inflamatoria y tiene un súper buen control. Y la desventaja es que no es absorbible y que pierde una tensión más o menos del 20% al año. Y el Vicryl yo lo recomiendo en los niños, básicamente porque no hay que retirar puntos, en realidad provoca una mínima reacción inflamatoria y un buen control. La desventaja es que pierde tensión mucho más rápido, pero eso no es problema porque en los niños todas las suturas pierden tensión mucho más rápido por la acomodación de los tejidos. Aquí es como se entierran los nudos. Uno dice, pero eso es súper fácil. No, no es tan fácil. Aquí viene, mire, primero se empuja en ese sentido, se da la vuelta y después para el otro lado. ¿Para qué? Para que la sutura quede como esa flechita que está ahí, y ustedes cuando quieran retirar los nudos no les quede la sutura dentro, que eso es una cosa de honor para los cirujanos de córnea,
que las suturas no queden en la córnea cuando uno las retira, que salgan completas. Y esta es una forma de que ocurra con mayor frecuencia. Cuando retirar los puntos, cuando estén sueltos, cuando retengan mucus, cuando se vascularicen o después de los 3 meses. Aquí unas cositas pocas nomás sobre una rotura escleral. Uno debiera sospecharla en qué paciente, cuando hay quimosis hemorrágica, cuando hay hipotonía con presión menor de 5 milímetros, también puede haber un aumento de la presión, pero cuando hay poca presión intraocular y una cámara aplastada, como se ve ahí, o muy profunda, agudeza visual menor, alrededor de luz, ifema, hemorragia vítrea, que hay un desprendimiento coroideo de la ecografía, y este signo que es la pupila en punta. ¿Qué quiere decir eso? Que la pupila apunte hacia un lugar, como se ve ahí, y en general uno cuando tiene una pupila en punta puede encontrar una herida que había pasado desapercibida en algún momento. La luxación o subluxación del cristalino o del lente intraocular y vítreo a través de la herida. Si se sospecha una ruptura encubierta, debe realizarse la exploración quirúrgica. Las marcas anatómicas más importantes, aquí yo les diría que lo que tienen que primero identificar es el limbo. Y el limbo, si hay compromiso corneal y escleral, es lo que tienen que estabilizar. Cuidadosamente alinearlo con nylon 9-0 monofilamento. El 10-0 para la esclera en general es muy delgado y probablemente se les va a cortar. Así que 9-0 monofilamento para poner el primer punto, que es el punto en el limbo, que es el que va a hacer que toda la cosa se estabilice. Y después seguir con la sutura. Como vemos ahí, punto limbar y después seguir, y ahí tenemos el resultado final. La córnea, entonces, es el tejido ocular más comúnmente lesionado. En la mayoría de los casos, el dolor es inversamente proporcional a la importancia. Las heridas de espesor total son las más preocupantes porque tienen mayor riesgo de endoftalmitis y de hemorragia expulsiva coroidea. El tratamiento inadecuado de la lesión corneal puede resultar en deterioro visual final debido a varios factores que van desde una cicatriz prominente a una vitrectomía demorada demasiado tiempo por el edema corneal. Por lo tanto, debemos tratar bien la córnea y siempre estar pensando en lo que va a venir. Ahora vamos a ir a las anormalidades del iris. Este es uno de mis temas favoritos. Yo lo he tratado varias veces y lo he presentado en muchos lugares. Y el iris se puede lesionar de muchas formas por el trauma. Y hay que Ahora tener, como si supieras, ¿eh? La verdad que muy bien, te felicito. eh, pero adelante. Era para que tomes un vaso con agua nomás, pero bueno, muy bien. aquí vamos a dar un poco de agua. La verdad que fantástico, che, fantástico. Adelante, doctor, continúe. El iris es una cosa muy interesante en el trauma ocular. ¿Cuál es el concepto más importante? Tienen que conservar todo el iris que se pueda. Hay que tratar de no cortar el iris, de no recortarlo. Si no se puede evitar, después hay que pensar en, más adelante recomendaría yo, la posibilidad de una hidroplastía concurrente o subsecuente. Pero tratar de conservar el tejido iridiano. Y aquí viene lo que uno tiene que saber antes de partir con el iris, cuando está el iris afuera. 1. Limpiar cuidadosamente el iris prolapsado. Hay que limpiarlo. Sacarle la fibrina ahí con un Wexel, con una pincita ascendiente, de a poco, de a poco, de a poco. Bien. Después hay que despegar el iris de los bordes de la herida en toda la extensión de la herida. El iris es el parche natural que tienen los ojos cuando tienen una herida. Si tú tienes una herida, el iris se va a meter. Por eso cuando las heridas de las cataratas quedan filtrantes, el iris se mete en la herida. Obvio, porque esa es su función, esa es una de sus funciones, su pega. Tratar de mantener la integridad del ojo. Entonces, primero hay que limpiar la superficie del iris, sacar la fibrina, sacar las mugres, los pelitos, las arenas, lo que ustedes quieran. Despegar el iris de los bordes de la herida en toda la extensión de la herida. Y después limpiar los bordes de la córnea, la cara interna de esa córnea, en la que estaba pegado el iris, hay que limpiarla, incluso uno le puede pasar el borde de algún instrumento para sacar todo el pigmento que sea posible. Y aquí les voy a mostrar 2 videos. 1, lo que hay que hacer, y 2, lo que no hay que hacer. En este, fíjense la paracentesis. La paracentesis está mal puesta porque les queda muy lejos de donde está la hernia de iris. La paracentesis la deberían haber hecho aquí. Ahí,
y si fuera zurdo, acá. Pero no allá, porque estáis muy lejos. Estáis forzando el instrumento. Después, no limpiaron el iris, no despegaron el iris de los bordes. Y trata de despegarlo de adentro, que es la maniobra que... esa es la única maniobra buena que ha hecho. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no despegaron el iris de la herida. Entonces, le va a costar mucho. Y después empieza a hacer lo que no hay que hacer, que es tratar de meterlo de adentro hacia afuera. Y fíjese lo que va a pasar. ¡Pum! Salió un montón de viscoelástico. ¿Por qué? Porque en un lugar se despegó el iris de la herida, pero no se hizo como se debiera hacer. Aquí vamos a pasar al otro. Fíjense. Ahí fíjense la forma de la pupila. Pasa un punto, ¿cierto? Por supuesto, si tú abres la herida, ¿qué va a ocurrir? El iris va a salir, como se ve abajo, que empieza a salir, y la pupila se empieza a deformar. Entonces, por una paracentesis que esté bien ubicada como esa, que está en dirección a la herida, y que uno es fácil que llegue con el instrumento, manipula el iris desde adentro, lo saca desde adentro. Lo había soltado previamente y lo sacas de adentro. Fíjense la pupila, fíjense en la forma de la pupila. Y ahí cuando está la pupila bien, sabemos que estamos bien. Ponemos el primer punto, bla, bla, bla. Vamos a seguir. Demora mucho. Y después, fíjense, después que tengo ya la cosa estable, le pongo viscoelástico para planchar. Y fíjense la pupila cómo queda. Queda perfecta, miren. Miren dónde está. Está ahí. Ahí está el borde de la pupila. El iris está planchado con el viscoelástico y nos va a permitir seguir trabajando. En las heridas corneales es más fácil y efectivo reducir el iris tirando que empujando. Por lo tanto, siempre hay que hacer una paracentesis limbar y con una espátula hacer un barrido suave, porque ya limpiamos el iris y porque ya lo despegamos de los bordes. Una vez que reposicionamos el iris, se puede inyectar viscoelástico para prevenir el prolapso. Y eso también es importante para prevenir la formación de sinequias postoperatorias. Mientras más el iris entre y salga, entre y salga, entre y salga, la posibilidad de tener sinequias es más alta. Mientras más controlada sea esta maniobra, la posibilidad de que se sinequie es muchísimo menor. Y aquí tenemos que tener el conocimiento total sobre cómo funcionan los viscoelásticos, ¿cierto? Los viscoelásticos cohesivos los tenemos que utilizar en los tramos para crear y reservar espacio, para tratar de ver cuando se ve mejor con ellos. Por lo tanto, si tenemos alguna sutura, alguna cosa que hacer así, usarlo, y son fáciles de remover. Pero los dispersivos son los que permiten selectivamente mover y aislar los tejidos, y son los que protegen muy bien el endotelio corneal. Entonces, ¿para qué sirven en el trauma? ¿Con qué se tapona el vitrio en una rotura capsular? Con dispersivo. ¿Con qué se tapona el vitrio en una lesión celular? Con dispersivo. ¿Con qué se plancha el iris en el caso de una hernia? Con dispersivo. Nos permite compartimentalizar y, por supuesto, tiene un menor riesgo de alza de la presión intraocular porque tiene el menor peso molecular. Tienen que pensar en los viscoelásticos del dispersivo, es como puré de papa. Ustedes ponen una capa de puré de papa y el cohesivo son como las papas enteras, que te forman el espacio y que salen mucho más fácil. El puré va a ser más difícil sacarlo y por eso sirve para separar mejor y para aislar mejor los tejidos entre ellos. Y aquí viene lo otro que me gusta mucho, que es la microinstrumentación, que hay que tener algunos conceptos, todos deberíamos manejar un poquito de microinstrumentación, porque es muy útil para la reconstrucción. Hay que reconstruir el iris si pierde su función como divisor entre la cámara anterior y vitra, o si la pupila pierde funcionalidad. Hay que recordar que las suturas de iris no se van a ser apoyadas por formación de cicatrices. Las suturas deben sujetar permanentemente los tejidos que estamos suturando por sí mismas. No hay que reconstruir el tamaño de la pupila demasiado pequeño, especialmente si estamos pensando en una cirugía de segmento posterior. Luego, y esto también, que es lo mismo que en la córnea, no darse por vencido con demasiada facilidad, sino puede intervenir durante la cirugía. Puede estar escondido debajo, entre o doblado sobre sí mismo. Rescatar lo más que se pueda.
La microinstrumentación permite un sistema cerrado, entonces que permite manipulación fina, gran control, está diseñado especialmente para el cirujano de segmento anterior. Hay gente que usa los instrumentos de vitrectomía, pero estos tienden a ser rectos, y el que sean rectos hace mucho más difícil usarlo en la cámara anterior. Estos están especialmente hechos para cámara anterior, porque tienden a ser curvos, y uno puede hacer de todo. Hay sutura intraocular, sutura de lente, sutura de cápsula, sutura de lo que tú quieras. El nudo corredizo de Zipser, yo diría, es la única cosa que tienen que aprender aquí, teóricamente, es una cosa que les va a servir para todo tipo de reparación iridiana, y anda muchas veces muy bien. Yo soy parte del staff que hace el curso de sutura de Zipser. Ahí estamos con el señor de la humita, ahí es el doctor Zipser. Lo hemos hecho varios años, hasta el año pasado no, por la pandemia, pero los años anteriores sí. ¿De qué se trata esto? Yo busqué la publicación original de Zipser y no la encontré. No está digitalizada, porque la revista parece que era muy ordinaria. Pero aquí yo les voy a explicar, este es el esquema clásico, se los voy a explicar, no se entiende mucho, y yo se los voy a explicar mucho más fácil ahora. 2 paracentesis. Pasan la sutura, ahí estamos pasando la aguja entrando por un lado, aquí está la aguja entrando, tomando la pata, en este caso estamos suturando un lente al iris. Ahí está la pata del lente, la sutura, la aguja pasa por debajo de la pata, si ustedes se fijan, entra el iris, sale del iris, la pata está por encima, y sacan la aguja por el otro lado con una cánula de disco elástico. Hay gente que le gusta sacar las agujas a través de la córnea sin usar nada, sin usar paracentesis. A mí no me gusta. No me gusta porque se le pone mucha presión, es un procedimiento que es poco elegante y uno tiene que ser elegante para sus movimientos dentro del ojo. Entonces, hacer una paracentesis y con una cánula de disco elástico enganchar la aguja. Entonces queda una tira distal y una tira proximal, ¿cierto? El McCannell, que era la sutura que se hacía antes, se hacía una paracentesis al frente, sacaba las 2 suturas y se hacía el nudo afuera, aquí, pero a mí no me gusta. Algunas cosas se puede hacer, pero no me gusta porque tironea mucho el iris y puede provocar ifema, o puede provocar desgarros del iris, y el hacerlo con Zipser es mucho más fácil. Volvemos entonces, una tira distal, una proximal, con un Kugelhook, que es ese instrumento con forma de T, sacamos la sutura distal. ¿Se fijan ahí? La amarilla, la distal. La sacamos. Y luego vamos a anudar esto es lo más importante de todo. ¿Ven la flecha o no? Del mouse. ¿Aló? ¿La flecha del mouse? Sí, se ve perfecto, JJ. Esta hebra es la hebra que está suelta. La que viene de acá, la hebra suelta. Esta ustedes la tiran y va a correr todo lo que ustedes quieran. Esta es la hebra que pasa por el iris. Si ustedes tiran esta hebra, se va a mover el iris por donde sale la sutura. El nudo se hace siempre en la hebra que está pasando por el iris. Nunca en la hebra que está suelta, porque si hacen la sutura el nudo con la hebra suelta, el nudo se desarma. Entonces el nudo se hace con la hebra que pasa por el iris. Si aprenden eso, están listos porque ese es todo el truco de este cuento. Después, lo otro importante es, fíjense la pinza. La pinza apunta hacia el loop de la sutura, no para allá. La pinza con que hacen el nudo tiene que apuntar hacia el loop, ahí. Toman, lo sacan, cambian de mano y empiezan a tirar esta. Afirman esta y empiezan a tirar esta. ¿Por qué tiran la que está afuera? Porque es la que tiene más recorrido. La que sacaron acá, la distal, es la que tiene menos recorrido. Entonces, la primera tracción empieza con la sutura distal. La empiezan a tirar y la tiran hasta que se forme el nudo. Y después se repite de nuevo, que es mucho más fácil. Kugelhook, siempre anudar esta hebra, la que pasa por el iris.
no la suelta, porque se enhebra la que está, se sutura la que está suelta, el nudo se desarma. Está dentro del ojo, lo empiezan a tirar, ¡puf! Se desarma. Hacer el nudo en la que pasa por el iris. Hacemos lo mismo, ¡pum! Y finalmente cortamos. Eso es, lo pueden repasar después, pero aprendiéndose eso, están listos. Como les decía, siempre que tratar de rescatar el máximo de tejido iridiano, y eso nos va a permitir hacer reconstrucciones, como por ejemplo, eso no es un trauma que hizo una hipertensión y quedó con una miriasis paralítica. Ahí se recuperó en el lado izquierdo lo más que se pudo, se estiró y después le vamos a hacer una jareta con Prolen 9.0 y en el otro ojo el paciente perdió todo, cápsula, como ven ahí, cristalino, y se produjo una diálisis más o menos, una iridiodiálisis más o menos grande, 120 grados. Eso se suturó a la esclera, el del ojo del lado derecho, y vamos a cerrar este primero. Vamos a completar ahí, pum, ahí tú vas haciendo el tamaño de la pupila que tú quieres, lo dejas ahí, que te quede razonable, y lo cierras. Y después el otro ojo, fijamos el iris, logramos ahí, los nudos, cuando hagan eso, son al final. No al principio, al final. Fíjense ahí, dejamos una pupila más o menos decente, igual nos quedó un poquito grande en un lado, así que le pusimos un punto extra. Y aquí ya nos fuimos al chancho porque le pusimos además un lente suturado al iris sobre el iris que habíamos acabado de armar. Pero ¿Sobre qué? funcionó. Funcionó. JJ, de la sutura anterior, ¿no te gusta la daga que le pasa 4 veces y lo cierra y ya está? No, me gusta, es que yo soy súper maniado, me cuesta mucho cambiar. Y aprendí a hacerla así, a cierta seguridad, Sí. porque le hago 3, después le hago para el otro lado, o sea, Sí, sí, y sí. después le hago de nuevo al derecho. Hago Yo 3 también. y 3 derecho. Entonces me Yo queda... hacía esta, pero hice 3, no hice más que esas, ¿no? De la otra. Y la verdad que queda bárbaro con un solo punto para iris. Por ahí para un lente no me la anime. Pero para iris va como piña, me parece. Pero bueno, cambiala. me gusta Está el bueno. 3, digamos, uno derecho y uno, o sea, uno revés y uno derecho, y así Sí, quedo súper sí, tranquilo. sí. Adelante Hay que nomás. acordarse aquí que usar la incisión como pivote y los dedos hacen el trabajo. Y la visión 3D es muy importante. Cuando hay tejido insuficiente podemos usar un montón de prótesis. En realidad a mí no me gustan mucho estas prótesis rígidas, pero a veces son suficientes. Tienen su cuento. Estas no son tan fáciles de poner. Y los que han puesto seguramente saben, igual que yo, que tienen una tendencia maléfica a quebrarse, porque no son elásticas en nada, sino que son bastante rígidas, pero en algunos pacientes aplica. Aquí tenemos otras opciones, esta opción de Morcher también, que la gracia que tienen es que van al saco capsular, entonces no generan inflamación, no generan roce en el surco, y queda con una visión bastante razonable. Y tenemos también la gracia, como vemos ahí en el lado derecho, ese segmento que va a permitir tratar solamente la zona en que está el defecto iridiano, y con eso van a disminuir los síntomas y los problemas que tenía el paciente. Yo prefiero el Human Optics, pero claro, todos sabemos que tiene el problema que cuesta súper caro, es muy caro. Tiene 2 versiones, la versión con fibra y la versión sin fibra. La versión sin fibra es la que uno usa dentro del saco para reemplazar los iris faltantes, pero requieren saco, o sea, tienen que tener pacientes con saco. Aquí uno lo puede inyectar, como ven ahí, usando el mismo inyector de lentes intraoculares, con lo que se usa en una incisión pequeña, y después ponerlo en el saco. Acordarse siempre cuando hagan esto que hay que teñir el saco, porque cuando no lo tiñen, después no saben si están adentro o afuera, no saben dónde está la cuestión en relación al saco, así que hay que teñir el saco antes de intentar poner estos iris artificiales. Y cuando no hay nada, están estas opciones, que son las opciones de Morcher y de Oftec, que estéticamente no son muy bonitas, por no decir derechamente que son muy feas, y que requieren una herida grande. Estamos hablando de 10, 11, 12 milímetros para poder meter el lente.
son rígidos, estáticamente regulares y requieren una guía grande. Y ahí están las otras opciones, Human Optics, y la opción ahora que encuentro que es súper buena, la opción de Reper, que ustedes tienen representante en Argentina, nosotros no tenemos acá, que tiene la gracia que tienen muchos modelos, y además los iris vienen con el lente puesto, entonces no hay que preocuparse de hacer suturas ni nada. Aquí hay una revisión bastante buena de las reconstrucciones y los resultados de poner estos iris artificiales, que son una oftalmology en mayo del 2016. Aquí tenemos la paciente que les mostré al principio, que en el fondo aquí lo que hicimos fue una cosa un poquito distinta, que suturamos un lente plegable al iris artificial, como vemos ahí, con Prolén, y después pusimos Gore-Tex, y con ese Gore-Tex, perdón, aquí me equivoqué yo, no me acuerdo. Ahí, el Gore-Tex, entonces metemos, aquí lo metimos por 5, yo lo he metido por 4.2. Ahí vamos tirando ya el Gore-Tex y como vemos ahí, se sutura el Gore-Tex a un lado, el Gore-Tex al otro, y tenemos nuestro paciente, que es lo mismo el postoperatorio que les había mostrado. El iris juega un papel funcional y anatómico importante en el ojo, y la restauración del diafragma y de una pupila operativa debe ser uno de los objetivos del manejo del trauma. Eso hay que acordarse y eso es así. Y aquí tenemos lo último, que es la catarata. Aunque ustedes no lo crean, estos son el ojo derecho y el ojo izquierdo de una paciente con un Munchausen, que se enterraba agujas y bisturís en el ojo. Y se provocó catarata y rotura capsular en ambos ojos. Y lo negó hasta el final, digamos. Afortunadamente para ella no hizo endoftalmitis. Cuando hay compromiso del cristalino, todas las complicaciones son mucho más frecuentes. La endoftalmitis, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina, la visión mala y la visión pésima. Todas esas cosas son más frecuentes cuando hay compromiso del lente. Por lo tanto, uno debe registrarlo siempre, hablar con los familiares porque van a influir en el pronóstico. Aquí están todos los tipos de problemas que tenemos. Dislocaciones, luxaciones, subluxaciones en la cámara anterior, subconjuntivales, cuerpos extraños intracristalinianos, roturas, cataratas intumescentes y cataratas tardías producto del trauma. No todas necesitan hacerse una lensectomía, ¿no es cierto?, primaria. ¿Y en qué se recomienda? Cuando hay masas libres, cuando la catarata es intumescente, cuando causan bloqueo pupilar. Y por supuesto si está debajo de la conjuntiva también. Como vemos aquí, dislocaciones, luxaciones, extrusión y las roturas y masas libres en cámara anterior. Primero hay que cerrar la herida y reducir el tejido irial, como vimos ahí. Dilatar lo mejor posible y usar azul de tripán. ¿Para qué? Para identificar dónde está la cápsula. ¿Para qué dirán ustedes? Uno, generalmente como son pacientes jóvenes, el azul de tripán va a servirte para que la cápsula se ponga un poquito más rígida. Y segundo, la vas a poder ver. Y con eso vas a poder, usando o microinstrumentos o un mismo cistótomo, tratar de hacer lo más parecido posible a una Rexis, como les dije, pensando siempre en lo que viene. Aquí, aspirar el cristalino, hay que estar seguro de que no hay vitrio, eso es lo más importante. Estar seguro que no hay vitrio, porque si estamos aspirando y hay vitrio y seguimos aspirando, nuestros amigos de retina no van a estar muy contentos con nosotros. Hay que teñir con triamcinolona para identificar el vitrio y hacer una vitrectomía anterior cuando es necesario. Hay que usar siempre 2 puertos. Mi recomendación es siempre 2 puertos. Cuando estamos con la cápsula rota ya y no le vamos a hacer ninguna cosa, sino que vamos a completar en la limpieza y todo, lo podemos hacer por anterior, con corte máximo y vacío proporcional, que es la recomendación. Cuando estamos ya en la reparación secundaria y tenemos vitrio en la cámara anterior y no es posible reducirlo utilizando solamente viscoelástico, que es lo primero que hay que hacer, reducirlo usando solamente viscoelástico, yo recomiendo hacer la vitrectomía por pars plana. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer la vitrectomía por cámara anterior, en ese caso,
van a sacar vitrio. ¿Y qué va a ocurrir? Va a salir más vitrio. ¿Y qué va a ocurrir? Va a salir más vitrio. ¿Y qué va a ocurrir? Va a salir más vitrio. Y así van a perder el soporte del vitrio. Y la cirugía sin vitrio de un cristalino que está luxado es mucho más difícil. Por el contrario, si hacen una vitrectomía por posterior, ustedes pueden hacer una vitrectomía pequeña y luego combinarlo con la reducción con viscoelástico y van a dejar el lente en posición y no van a tener tanto bamboleo. Y aquí la idea es que quede, como les decía, en las mejores condiciones para la reparación secundaria. Está todo, hay muchos libros sobre la aplicación de lente y técnica, y está el doctor Valbeque, a quien le pueden preguntar ahí los detalles, porque él se maneja maestramente en eso. Pero uno siempre tiene que evaluar cuidadosamente el cristalino para determinar la naturaleza de la lesión, de modo de seleccionar el tipo óptimo de tratamiento. A veces hay que dejarlo, a veces no, etc. Tenga cuidado durante la extracción de catarata de no aspirar vitrio. Es mejor pensar que está el vitrio a que no está el vitrio. No apresurarse en sacar el cristalino. Lo que puede aparecer una catarata en la emprendedura puede ser solo fibrina, y eso me ha pasado muchas veces. Eso de tratar de preservar a toda costa la cápsula posterior para la implantación del lente en el saco, también hay que evitarlo, porque a veces puede tener mucho mejor pronóstico los ojos si es que uno retira la cápsula, si es que está muy inflamado, etc. No hay que apresurarse a implantar un lente. La implantación secundaria del lente tiene muchas ventajas, entre ellas un mejor cálculo del lente y un mejor resultado visual. Catarata traumática subluxada, este otro paciente que vimos por un traumo contuso, y hasta ya no es una reparación primaria, sino que es una reparación secundaria. Fíjense, tiene una diálisis más o menos de 120 grados y está así. Así estaba en el preoperatorio. El cristalino estaba luxado a 120 grados y tenía vitrio aquí que se metía en la cámara anterior por la luxación. Documentar los hallazgos en el examen dibujo. Segunda vez que se los digo, pensar en la reparación secundaria. Aquí lo que hicimos fue reducir ese vitrio usando solamente viscoelástico. No hice vitrectomía en ningún momento de la cirugía. Lo fijamos con gancho, aspiramos, pusimos el lente, segmento AMED, Gore-Tex, sutura y la llapa o el extra. Le hicimos una pupiloplastía. Ahí está el paciente final. Visión, aunque ustedes no lo crean, que era típico del segmento anterior, pero es verdad. Tiene visión 20/20 sin corrección. Ve mejor que con el ojo que no ha tenido trauma. La mayoría de los cirujanos tienen conocimiento sobre la extracción electiva de la catarata. Sin embargo, la cirugía catarata traumática es totalmente diferente. El cirujano no debe forzar el uso de su técnica favorita, sino que tiene que seleccionar una opción que sea óptima para la condición específica del ojo, incluso si ello significa derivar al paciente a un colega con más experiencia en trauma ocular. Yo sé que todos tenemos nuestro corazoncito y queremos hacer las cosas y todo, pero en el trauma ocular es un poquito distinto. Yo creo que de repente es mucho mejor derivar cuando el ojo está bien que derivar cuando el ojo está hecho bolsa y ya es muy difícil reparar. Aquí vamos a hacer una cirugía muy rápido. En el fondo, para repasar los conceptos: cierre completo y hermético del globo ocular, reducción de las hernias iridianas desde dentro, suavemente desde dentro, utilizando el viscoelástico para planchar. Una vez que hemos, se fijan ahí, una vez que hemos estabilizado la herida, ya podemos reducir ese iris, y una vez que la herida está estable, ya el iris se queda bien. Miren, ya no se movió más, la pupila quedó perfecta. Y ahí uno puede seguir con la sutura, no tuvo que preocuparse más del iris, porque ya teniendo la herida estable, está bien. Estamos utilizando el otro concepto que hablamos al principio: los puntos periféricos más largos, los puntos centrales cada vez más cortos para mantener la curvatura corneal normal. Aquí lo vamos a adelantar un poquito porque se puso medio fome, pero es básicamente lo mismo: pasar punto, pasar punto, pasar punto. Después que tenemos la herida lista, dilatar farmacológicamente, teñir para ver dónde está la cápsula y tratar de conservarla lo mejor posible, aspirar, cerrar y enterrar todos los puntos al final. Ese es el punto que se corta al final en la última enterrada, el clásico del trauma ocular, y el clásico de la sutura de Kohn en realidad. Así que eso es. Pensar siempre en la segunda cirugía, dejar un buen dibujito, un buen esquema, todos los detalles de lo que se comió y de lo que se quedó.
La cirugía compleja no es más que una serie de pasos simples ejecutados en la secuencia correcta. Hay que tener método, orden, práctica y llega a los resultados. Y hay que saber antes de entrar la teoría de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Juan José. Deja de compartir pantalla, please. Vamos. Ahí está. Ahí está, perfecto. La verdad que 10 puntos, che. Muy, muy, muy claro. La verdad, los chicos creo que deben estar felices, por eso no preguntan nada. Pero bueno. Che, Gerardo. Gerardo, Sí, Daniel, sí. estoy manejando, pero decirle a JJ que si le sirve de algo esto, pero aprendí muchas cosas. Sí, todos aprendimos. Eso es fantástico. Como mi hijo me dijo ayer, íbamos en el auto, me dijo, papá, de 9 años, papá, una de las cosas que me provoca más satisfacción es cuando te enseño algo. Está muy bien. Está perfecto. Siempre se aprende, siempre se aprende. Es así. Bueno, impecable como siempre, la verdad que muy, muy claro en los conceptos y aparte muy didáctico para hablar. Gracias, JJ, como siempre, ya sos parte Juan. firme de Academia Extrema. Manu, ¿el lunes con qué seguimos? Hoy es lunes, el viernes. Hoy es lunes, ¿el viernes con qué seguimos? Con lesión traumática de órbita, Francisco Ceballos. Perfecto. Así que los esperamos Bueno, a todos. gracias, Juan José, gracias a todos, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Chao, gracias. Bien. Chao, Hasta luego. chao. Gracias, Juan.